Centro Nicaragüense para la Defensa y Promoción de los Consumidores y Usuarios presenta Orientando al Consumidor. Orientaciones sobre cualquier problema o abuso en sus compras de bienes y servicios. Programa bajo la conducción de Omar García. Orientando al consumidor. La mejor defensa y protección de los consumidores y usuarios es la información, y para eso estamos aquí en Orientando al Consumidor a través de las frecuencias de Radio Sandino y en internet. Nos puede buscar en internet como Radio Sandino. Nos va a encontrar. Ahora es fácil escuchar la radio a través de internet, y también este programa lo convertimos en podcast. ¿Qué cosas son podcasts? Son programas a la carta como este de temas específicos, y los tenemos en las plataformas digitales donde usted escucha música y escucha audios que se llaman podcast. A lo mejor usted no lo ha probado. Si ya lo ha probado, pues súmese a le va a salir como Omar García en pocas palabras y lo va a encontrar. Hoy es sábado 16 de mayo de 2026. ¿Qué ha pasado los días 16 de mayo en el mundo? Pues bueno, también el comercio tiene efemérides importantes. Por ejemplo, 16 de mayo tiene que ver mucho con la energía eléctrica, tiene que ver con esa luz, con esa iluminación que nosotros tenemos en el mundo. Día Internacional del Comercio Justo fue el sábado pasado, aunque es el segundo en realidad del mes de mayo, pero en el caso del Día Mundial de la Luz es hoy. Su impacto en el consumo y la tecnología, y por supuesto en el asunto del consumo, porque la evolución tiene que ver con la luz artificial que transformó los horarios comerciales y los hábitos de consumo de la humanidad, permitiendo el comercio nocturno y el nacimiento de los grandes centros de distribución modernos. Hay lugares que ahora no cierran para nada y que encuentra uno alimentación preparada o para preparar día y noche. La energía eléctrica tiene mucho que ver. La eficiencia también para el consumidor. Actualmente este día se utiliza para tomar conciencia sobre el desarrollo de la tecnología de iluminación sostenible, como la iluminación LED, la luz blanca, por ejemplo, que significa ahorro en la factura eléctrica y reduce la demanda de recursos energéticos en el mundo. Así que esto es importante. También esta fecha, 1888, 16 de mayo, se patentó el primer disco de gramófono. ¿Qué es el impacto que tuvo en el mercado? Bueno, marcó el nacimiento de la industria musical moderna. Consumo masivo de entretenimiento cambió por completo la forma en que el entretenimiento se comercializaba, pasando de la venta particulares físicas, es decir, el disco, a la venta y distribución de soportes grabados, sentando las bases tecnológicas del mercado de formato que llega ahora al streaming actual, que para nosotros eso ya es súper conocido. Así que hay fechas importantes que tienen que ver con los consumidores y usuarios. Pero hoy vamos a hablar de un tema que seguramente usted lo ha enfrentado o lo ha notado, pero no le ha puesto mucho interés. Hoy con nuestros colaboradores, que tienen cada uno sus especialidades, pero que les une la cuestión común entre todos los colaboradores de Orientando al Consumidor es que son ciudadanos, que son consumidores y usuarios y tienen su propia experiencia. Alfonso Duarte, como consumidor, como estudiante también de mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con el comercio, con la publicidad. Alonso Luna, que es catedrático con gran experiencia. Angélica Vasconcelos, que es comunicadora. Glauco Roelo, ingeniero ligado al asunto de los motores. Magda Lanuza, también con una amplia experiencia en temas internacionales, en traducción, en asuntos de mercado, en pobreza, en la región centroamericana, etcétera. Y Martín Maltés, que tiene que ver con el comercio y que viaja por todo Nicaragua también. Ellos nos van a acompañar hoy para hablar de un tema que ahí lo tenemos. Es el asunto de la utilización del plástico. Como el plástico, hace poco la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, presentó un informe en esta semana que termina sobre el peligro de estos productos reciclados en los que se meten productos, se almacenan, se empacan productos como manzanas, frutas, sandías, naranjas. Todo esto tiene que ver con el plástico. Ayudó muchísimo por la conservación y el transporte de la comida, pero ya está generando una preocupación. Hay una demanda altísima y el asunto es que el plástico suelta algunas partículas que son dañinas. De hecho, se ha descubierto que hasta en el cerebro tenemos partículas de plástico, nanopartículas se llaman. Pero al final, estoy seguro que al final de este programa usted tendrá un sentimiento diferente si no le ha puesto interés en el empaque, en lo que significa el empaque, los envoltorios. Antes,
hace muchos años era muy poco que uno miraba la bolsa plástica. La bolsa plástica empezó a proliferar y ahora encontramos en los hogares un montón de bolsa plástica donde meten las tías, como dice Alfonso Duarte, las bolsas las meten en el horno de la cocina. El horno no lo utilizan para hornear pan o hacer algunas comidas horneadas, sino para meter el montón de bolsas plásticas y que se las regalan, y ese basural es terrible. ¿Cuántas veces usted habrá botado una bolsa y dice esto no tiene ninguna importancia, una bolsita que le dieron en la farmacia, una bolsita en la que se comió un quesillo, pero esa bolsita se va uniendo a miles y millones de bolsitas que las arrastran las corrientes a propósito de que el invierno está cerca? Pero vamos a ver este asunto con un poquito de pensamiento crítico, y para eso nos va a ayudar ya en la primera instancia Magda Lanuza. Magda, que tiene experiencia en esta protección del medio ambiente. Magda, si ustedes no lo saben, ha recorrido el mundo, y en realidad una vez yo recuerdo que Magda andaba recorriendo en bicicleta varios estados de Estados Unidos haciendo conciencia por el medio ambiente hace mucho tiempo, y Magda se mantiene en esa línea, ha aprendido muchísimo. Por eso quiero comenzar con ella para que nos contes, Magda, qué relación tenemos, cómo estamos viviendo, qué costumbres tenemos ahora de consumo a propósito de que la energía eléctrica nos hace cambiar, que el sonido, que el entretenimiento ahora lo disfrutamos de otra manera, que tenemos estilos de vida muy diferentes en la actualidad, y que el entretenimiento también nos hace sedentarios y nos hace comer a veces con ansiedad y no nos ponemos a pensar. Además, yo les quiero poner otro elemento a ustedes, seguramente ya lo tienen, pero solamente les voy a recordar que durante la pandemia aumentó el asunto del envío y la comida en motocicleta y en vehículo, que te la llegaran a dejar a tu casa. Todo eso hizo cambiar el estilo de vida que tenemos. Es saludable, es viable, podemos reflexionar, podemos minimizarlo, podemos tratar de escoger y no ser tan contaminantes. Magda Lanuza, buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Sandino este sábado. Buenos días a Omar, director del programa, y toda la audiencia. Omar, llegamos a mediados de mayo y todavía no hay invierno. Bueno, ¿qué ha cambiado tanto? ¿Qué nos ha hecho cambiar el clima en las últimas décadas? En todo el planeta, no solo en Centroamérica. Yo creo que todo esto tiene los científicos, la comunidad científica que gasta años, que gastan recursos para entender y ahora darnos más información sobre el tema del cambio climático y la relación que tiene con los estilos de vida que los seres humanos, la generación actual y un poquito pasada y la que viene detrás de nosotros, ha hecho que este planeta cambie, y sobre todo con patrones de consumo que son totalmente insostenibles. Tal y como estamos consumiendo recursos en esta presente generación, no alcanzan 3 planetas. Uno, porque nos estamos acabando recursos que son esenciales para mantener el equilibrio, y segundo, porque estamos generando basura. Estamos generando grandes cantidades de desechos, de todo tipo de desechos, y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Ahora, hay una relación entre la basura que generamos y la contaminación. También la basura que nosotros estamos consumiendo y la contaminación de nuestros cuerpos. Si vemos en el plano de la alimentación o de la vida, de los estilos de vida que llevamos, pues estamos muy ligados a todo lo que es la petroquímica, los plásticos. Por ejemplo, cada vez consumimos comida más empacada, o si vamos a la venta, no solo venimos con la bolsa plástica, sino que dentro de la bolsa plástica traemos comida empacada. Y somos muy del consumo de la comida de afuera, de la calle, de los restaurantes, y ahí nos dan los alimentos empacados, una variedad de empaques, como es el Duropor, como es Propapel, y otros empaques que existen que todos vienen de la petroquímica. Luego tenemos grandes niveles de consumo de agua embotellada y agua en bolsas plásticas, los refrescos en bolsas plásticas. Podemos entender que a veces no podemos nosotros deshacernos de las botellas, o a veces, ¿verdad? Pero el consumo cada vez es más exponencial porque hemos alcanzado un nivel de vida que dependemos de ese tipo de envases. Luego los alimentos ultraprocesados, muchos de los alimentos que compramos en los supermercados que están empacados,
empacados pensamos que no nos van a hacer daño, pero los empaques son nocivos porque dejan partículas en los alimentos. Cuando compramos galletas, el pan que se embolsa en las bolsas plásticas iba dejando partículas de polímeros y los consumimos y los llevamos a nuestro cuerpo. Luego la manipulación de los alimentos que hacemos, bebemos en tazas plásticas, bebemos el café caliente, la leche caliente, el pinol caliente, comemos a veces en platos plásticos, cocinamos con cucharas de plástico, hacemos el fresco en picheles de plástico y eso tienen poros y ahí se va y ahí se mete, los polímeros se meten en los refrescos que tomamos. Luego hay también otro peligro con los mariscos y a veces hasta las vacas comen, que están libres en el campo, comen plástico. Los mariscos de algunos ríos del mar, ¿cuánto plástico está en el mar? Entonces estamos comiendo plástico casi todo el tiempo y generando basura y comiendo la basura, generando contaminación y contaminándonos nosotros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evitar por todo, sobre todo ahorita en este clima, evitar consumir agua en bolsas plásticas. Botellas de agua que se han calentado es un veneno. En Estados Unidos en esta época es prohibido dejar botellas en los vehículos y después volverla a tomar. Esa agua ya está totalmente contaminada. Evitar el calentamiento de los plásticos. Si vamos a poner una comida, que no esté caliente cuando la metamos en los contenedores de plástico. O lo ideal sería que tuviéramos contenedores de vidrio para meter nuestros alimentos en la refrigeradora. También evitar consumir los refrescos en botellas, porque ahorita hay una alarma mundial. Todo lo que los líquidos que estamos tomando, agua, refresco, tienen polímeros, tienen nanopartículas de plástico. Al mes nos estamos comiendo casi algo como una tarjeta de las que usamos para el banco, una tarjeta plástica. Y también cambiar en la cocina lo que nosotros, las mujeres que cocinamos y los hombres que cocinan, también evitar tener esos instrumentos plásticos, tazas plásticas, vasos plásticos, evitarlos, rechazar, reusar, reducir el consumo de plástico. Reciclar, bueno, sí, todo el tiempo, pero a veces la solución no es tanto el reciclar, porque nos estamos contaminando, estamos generando contaminación y eso pues está llevando a que el planeta tenga cada vez más estrés. El clima que estamos viendo ahorita es una prueba de eso. Yo creo que tus oyentes, Omar, son muy interesados y están queriendo aprender cada vez de estos temas, cómo nos mantenemos más saludables y mantenemos más saludable el planeta. Orientando al consumidor. Mantener saludable al planeta todavía se puede. Yo les dije al inicio del programa que al final ustedes tendrían que pensar diferente. Si tiene alguna opinión, envíala al teléfono que tenemos aquí en La Sandino. Es 89 88 25 28. 89 88 25 28. Ahí está Alexis Sampié, que siempre le manda saludos. Nuestro amigo y compañero de trabajo también, Carlos Javier Guevara. Dice, ¿me saludás al chavalón cuando lo mires? Le digo, no le digo chavalón. Aquí en La Sandino que le dicen chavalón. Yo lo conozco como Alexis Sampié, pero es el amigo nuestro también porque fue compañero de labores también en radio La Primerísima y Carlos Javier siempre le manda saludos. Entonces él va a estar revisando los mensajes. Si usted quiere mandarme un mensaje directamente ahorita, puede ser el 8862-4665. 8862-4665 también es el número permanente de este programa. Pero mientras estemos aquí a esta hora, vamos a pedirle que nos escriba al 89 88 25 28 sobre este tema de los plásticos y las formas de consumir. Angélica Vasconcelos, buenos días. Buenos días, Omar, y a toda la audiencia de Orientando al Consumidor. Hoy tenemos un tema muy interesante y es algo sobre lo que nunca nos ponemos a pensar. Cada vez que compramos productos, también compramos basura, literalmente. Cuando adquirimos un producto en su empaque o recipiente, la vida de este es fugaz, breve, porque lo desechamos inmediatamente. Es decir, cuando nos tomamos una gaseosa, tiramos la botella. Cuando abrimos un litro de leche, tiramos la bolsa. Además, estamos pagando doblemente por esa compra. Debemos entender que las empresas hacen uso de estos tipos de materiales como una estrategia para reducir sus costos de producción, porque el cartón, el poroplast y el plástico son más baratos y prácticos para distribuir productos.
ese costo se traslada al consumidor, quien es el que finalmente asume el pago por ese envase, por su costo de fabricación, el diseño del producto y la impresión. Asimismo, las empresas calculan su utilidad o ganancia sobre ese costo total, por lo que se puede decir que el consumidor asume un sobreprecio sobre el costo del envase mismo, y toda esa basura que se produce a partir de las compras que vienen en esos recipientes desechables o descartables también genera que los ciudadanos paguemos por la recolección de la misma con el pago de los impuestos. Por eso se dice que lo barato para la empresa puede salir caro para la sociedad y el medio ambiente. En los últimos años yo he visto tristemente cómo las ciudades se van llenando de plástico, de botellas. Muchas calles están llenas de esos residuos y no es solo un problema que se ve en las ciudades, ya también afecta al campo. Por lo menos cuando yo salgo siempre ando, aunque sea irónico, una bolsa grande para recoger todos los desechos de caramelos, tal vez chicle, botella de agua o gaseosa. Yo no tiro nada a la calle porque considero que los consumidores somos responsables también del cuidado de nuestro entorno. Cuando yo tenía unos 5 años, la leche venía en envases de vidrio. Recuerdo que eran envases gruesos y tenían un tapón de hule y eran retornables. También los envases de muchos medicamentos eran de vidrio. No existía el uso de bolsas plásticas. Lo más que te vendían en bolsa y era de papel era el pan. Es importante destacar, sí, que ya existen empresas que al menos están evitando seguir utilizando bolsas plásticas. Por ejemplo, al supermercado al que yo suelo ir con mucha frecuencia en mi comunidad, hace muchos años dejó de venderte las bolsas plásticas y te ofrece bolsas de telas reutilizables. Hace poco tuve la grata experiencia que la encargada del supermercado, como yo llegué temprano junto a otras personas, como un incentivo nos regaló una bolsa de tela grande color verde como premio por estar ahí temprano. Me pareció muy bueno el gesto porque nos sigue incentivando a hacer uso de estas bolsas. Otra empresa que, aunque ya ha implementado desde hace años el uso del envase plástico para ofrecer sus bebidas o gaseosas, aún hace uso del vidrio en envases de varios tamaños que vos llevas a la venta vacíos y te lo regresan lleno, previo pago obviamente, o sea que se reutilizan. Yo suelo comprar con envase de 1 litro de esa gaseosa y siempre llevo mi botella. También está la botella de plástico más sólido que llaman retornable. Creo que por lo menos ahí hay menos desechos y más ahorro. Yo entonces reflexiono y me pregunto, ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde entra el consumidor? No es una respuesta fácil y no depende solamente de un actor. Aquí pueden intervenir los consumidores, la industria. Creo que el consumidor puede influir, pero no de manera individual, sino colectiva. Si muchas personas empezáramos a rechazar ciertos empaques y a preferir envases reutilizables o retornables, o a cambiar nuestros hábitos de compra, por ejemplo, comprando productos a granel como granos básicos, el arroz, los frijoles, el azúcar, que vienen generalmente en bolsas plásticas, y lleváramos nuestros propios recipientes, ahí le estaríamos diciendo un no a la bolsa. También comprar directamente al vendedor las verduras y llevar tu bolsa reutilizable. Lo mismo, si vas a comprar carne, lleva tu recipiente, tu pana, y así evitas una bolsa. Son algunas ideas. Y esta es una manera en la que tal vez el mercado pueda observar y empezar a responder a esa práctica. Investigando me he dado cuenta de muchas iniciativas interesantes que han puesto en práctica en otros países para evitar el uso excesivo de productos de envases o uso desechable que se han puesto en práctica. Por ejemplo, en Chile existen leyes para limitar los plásticos de un solo uso. En establecimientos de comida se restringen productos desechables como vasos, cubiertos o envases, y además se promueve el uso de materiales reutilizables y sistemas de retornos de envases. En Alemania también existe algo muy interesante que se llama sistema de depósito y retorno. Cuando compras una bebida, pagas un pequeño valor adicional por la botella.
pero ese dinero se le devuelve a la persona cuando regresa el envase. Y esto ha creado una cultura donde las botellas no se ven como basura, sino como un recurso que circula varias veces. También en Ruanda, un país de África, la cosa es más estricta porque ahí se ha prohibido del todo el uso de las bolsas plásticas y muchos productos de un solo uso. Son algunas ideas que planteo alrededor del tema que pueden ser útiles para nosotros los consumidores y usuarios. Espero que esto nos ayude, es información útil y ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la periodista Angélica Vasconcelos. Pasen un feliz sábado. Orientando al consumidor. Son opiniones, experiencias, pero también existe un marco legal. Hay leyes en nuestro país que ayudan a proteger el medio ambiente. Hay instituciones que están vigilantes y nosotros tenemos que aprender todos los días en la casa, en la escuela, en la universidad. Para eso nos va a colaborar alguien que está ligado con la universidad. Alonso Luna, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados radioescucha del programa Orientando al Consumidor. Estamos en el mes de la madre. Los riesgos del plástico reciclado en envases de alimentos, los contaminantes químicos que podrían migrar a la comida. Antes que nada es importante contextualizar. En Nicaragua la regulación del plástico se basa principalmente en normativas ambientales generales que promueven la prevención y el manejo de desechos sólidos, destacando la ley número 217, Ley General del Medio Ambiente, la ley número 559 referida a los delitos ambientales y las regulaciones de la ley, la número 1163 del diseño jurídico ambiental. No existe una ley única y específica que prohíba el plástico de un solo uso a nivel nacional, pero se enfoca en la gestión de residuos y protección de recursos naturales. Cuando mi amigo y colega Omar García me invitó a hablar de este tema, yo me hice una reflexión, me hice una pregunta. ¿Es bueno o es malo el uso del plástico? ¿Cuáles son las posibles enfermedades que se pueden derivar del mal uso del plástico? En Nicaragua se utiliza mucho el plástico, se regala en las purísimas, se regala en las piñatas, es de uso cotidiano. Y tratando de buscar un término medio, puedo decir que el uso de envases plásticos para alimentos en Nicaragua, especialmente cuando estos son expuestos a calor, grasa o reutilización inadecuada, conlleva riesgos de salud debido a la migración de sustancias químicas como la BPA, bifenol A, que es una sustancia química industrial utilizada desde 1960 para fabricar plásticos rígidos y microplásticos que son directamente los que pueden afectar los alimentos. Los riesgos de salud que pueden generarse de este mal uso del plástico y la migración de esos contaminantes químicos a las comidas son, entre otros, trastornos metabólicos, obesidad, diabetes, alteraciones hormonales, problemas de fertilidad y aumento del riesgo del cáncer. Efectivamente, este es un tema trascendental para todos los nicaragüenses y en especial pues para los radioescuchas de Orientando al Consumidor. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué es lo que se puede hacer en Nicaragua? Vamos a empezar con lo positivo. Orientando al consumidor. Uno, hacer uso de envases plásticos con certificación internacional, los que son conocidos como libres de BPA, libres de bifenol A. Los envases plásticos con certificación internacional garantizan seguridad alimentaria, calidad y sostenibilidad. Estas certificaciones aseguran que los envases son aptos para alimentos, cosméticos e industria, medicamentos, ofreciendo trazabilidad y cumplimiento de estándares globales. Pero para ello también se requiere una campaña educativa nacional desde la familia, pasando por los organismos defensores de los consumidores y obviamente rectoriado por los ministerios
del gobierno de la República de Nicaragua, en este caso del gobierno sandinista, el gobierno revolucionario. En los utensilios se recomienda esos utensilios plásticos, pero que tengan esa certificación, que muchas veces aparecen los productos en letrita menuda, letrita pequeña, que son libres de BPA. En caso contrario, se aconseja que los envases sean de vidrio, inclusive hasta de cerámica, para almacenar y calentar alimentos, especialmente si estos contienen grasas o están calientes. Existe una política que se ha venido implementando en el país y en el mundo, la política de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, que es una propuesta para fomentar hábitos de consumo responsable y proteger el medio ambiente. Esto es válido para hacerlo en el hogar, en los colegios en primaria, secundaria, la universidad, en los ministerios, en todo el país, y que también es una política que está institucionalizada desde la alcaldía del Poder Ciudadano. Esto pretende fomentar el consumo responsable y proteger el medio ambiente. Este conjunto de acciones busca disminuir la generación de residuos sólidos, ahorrar recursos naturales y reducir lo que se conoce como la huella de carbono mediante la disminución, reutilización y reciclaje de materiales. Ya hablamos qué es lo que se debe hacer. También dijimos si era bueno o malo y el contexto nacional, y ahora vamos a hablar de lo que no se debe hacer con el uso indebido del plástico. Primero, evitar calor y plásticos negros que son muy comunes en las comidas que se llevan a los centros de trabajo o a las empresas constructoras, a los lugares donde cada quien tiene que estar asistiendo para hacer sus labores y traer el pan nuestro de cada día. Esto representa un alto riesgo y exposición a compuestos tóxicos. Segundo, no calentar en microondas. Cuando el recipiente plástico no es apto para microondas, libera microplástico y sustancias químicas tóxicas al alimento. Tercero, no reutilización de botellas de agua tipo PET o envases desechables, ya que se degradan fácilmente y liberan toxinas. Y cuarto, entre otros, evitar el uso de PVC y asegurar que el PET, tereptalato de polietileno y otros materiales no actúen como disruptores hormonales. En conclusión, se puede utilizar los envases plásticos siempre que tengan la certificación adecuada. Y segundo, se deben implementar acciones para contrarrestar esos efectos nocivos o posibles enfermedades y afectaciones, ojo, al bolsillo de los nicaragüenses, porque definitivamente si es mal utilizado va a acarrear enfermedades, va a acarrear gastos en la alimentación y desechar muchos productos alimenticios que finalmente quedan dañados o en su defecto por mal uso tienen que ser descartados. Espero que sea de utilidad para todos, hermanos Radio Escucha, y bendiciones a cada uno de ustedes. Abrazo. Orientando al consumidor. Gracias a todos nuestros colaboradores, participantes aquí en Orientando al Consumidor. Los invitamos para eso. Ahora queremos saber, Glauco Rovelo, en el mundo de la industria automotriz, ¿la contaminación tiene que ver con plástico o con otro tipo de productos? Buenos días, Omar. Buen día a cada una de las personas que nos escuchan. Buenos días también a los colegas que participan en este programa. He contestado, siempre lo hago por WhatsApp al 7707-2371, 7707-2371. Fíjate, Omar, que yo tengo la percepción de que la gente equivocadamente cree que el agua de lluvia o el agua que pasa por las cunetas sirve con el propósito de limpiar. Y bueno, sí lo hace. Sin embargo, creo que no es correcto tirar todo a las cunetas para que el agua de lluvia o el agua que sale o que debe correr por ahí limpie
elementos que salen de nuestros vehículos, como por ejemplo aceite o algunos derivados, y piezas que quedan con residuos, como por ejemplo las partes de los frenos, líquidos que están en presencia en el motor, como por ejemplo utilizamos refrigerante, utilizamos algunos líquidos hidráulicos como los ATF, como los de las cajas de cambio, etc. Pasa que muchas veces nosotros creemos o tenemos la idea errónea de que tirarlo a la calle no va a contaminar o no le va a hacer daño a nadie. Sin embargo, la realidad es que todos, si nos ponemos en ese plan, al final vamos a terminar haciendo que nuestro lago, que esperamos que algún día podamos utilizarlo de manera natural, como para el disfrute de cada uno de los managuas, lo hagamos mucho más largo, ¿verdad? Porque obviamente eso es cargarle con mayor intensidad el trabajo que se requiere para hacer la limpieza. Entonces yo pienso que esto es también una tarea de construcción en colaboración de cada uno de los habitantes, que se tiene que hacer con la responsabilidad de cada uno, asumiendo la responsabilidad de cada uno de nosotros de que no se puede tirar el aceite en las cunetas, en las calles, en donde sea, que no sea utilizado de forma apropiada. Entonces yo te quiero decir que hacer eso también es un desperdicio, porque resulta de que ese aceite puede ser utilizado en algunas industrias de manera de que ese reciclado cumpla con un propósito mayor, pues, o uno mejor. Entonces, por ejemplo, se puede utilizar para la construcción de pailas de aluminio. El aceite quemado de los motores y todos esos elementos que acabo de mencionar que se desperdician cuando nosotros vamos a hacer los cambios, los líquidos en nuestros vehículos pueden ser utilizados en la industria del aluminio. Se utiliza principalmente en la fabricación de pailas, porras y muchos otros productos así parecidos. Es decir, que podemos darle un uso que contribuya más bien al medio ambiente y que al mismo tiempo sirve con el propósito de beneficiar a nuestros pobladores, que pueden adquirir productos nacionales que son además un poco más económicos que importarlos de otros países. Pero también puede ser utilizado, por ejemplo, en algunos lugares ese aceite se utiliza para la madera, para como utilizarlo de una manera en el que polías y algunos otros elementos que pueden deteriorar la madera de forma anticipada, al pintarlos o al pasarles una capa de ese aceite que ya no utilizamos, entonces nosotros podemos obviamente darle mayor tiempo de vida, y es que realmente funciona. Ese aceite se penetra en la madera, ya a la polía y a otros insectos, si se puede decir, o algunos otros parásitos de la madera ya no le gusta, entonces puede ser utilizado también con ese propósito, como dando ideas, ¿verdad? Pero también he visto arte creado a partir de llantas recicladas, he visto algunos reductores de velocidad creados también a partir de llantas de camión o de llantas de mini cargadores y de estas máquinas que sirven para izar productos que suelen utilizarse mucho en las industrias, las montacargas. Entonces, a cada cosa que nosotros tenemos en un vehículo que podemos pensar que es un desperdicio, realmente lo que necesitamos es cambiar un poquito la mentalidad para identificar en qué otro tipo de uso nosotros podemos convertirlo en un activo que beneficie al resto de la humanidad. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios en relación al programa anterior. He contestado, siempre lo hago por WhatsApp al 7707-2371. 7707-2371. Nos seguimos escuchando y tengan todos un buen fin de semana. Orientando al consumidor. Gracias a toda la gente que colabora con nosotros, que se reporta al 8988-2528. 8988-2528. Gracias por sugerirnos algunos temas. Si usted tiene algún testimonio que vaya en esta línea, pues no dude, envíelo, compártelo con nosotros, porque lo que queremos es aprender, y vamos a aprender de las personas que saben, que se dedican a estos y otros temas. Ya hablamos desde el punto de vista de los vehículos, son derivados del petróleo, el plástico es derivado del petróleo. Tenemos que cuidar todo lo que hacemos, debe tener un beneficio para el desarrollo, para la humanidad, pero ese desarrollo siempre va a causar algún problema. Lo que tenemos que hacer es minimizar los efectos ambientales, y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Vamos ahora con alguien que anda caminando, que conoce las rutas, que también conoce mucho de Managua, de cómo se consumía anteriormente y cómo hemos ido evolucionando
en la forma de consumir y lo que nos ofrece el comercio. Martín Maltés, te escuchamos. Buenos días, Omar. Buenos días a todos los oyentes de Orientando al Consumidor. Tenemos hoy un tema sensible, un tema que tenemos que ver de alguna forma u otra, que nos afecta de forma directa o de forma indirecta. Y es el tema de la basura. Es un problema de uso, de desecho, de inversión incluso, porque pagamos por algunas cosas como por ejemplo los empaques o envases y los desechamos y no le sacamos ningún provecho. Simplemente los botamos y no nos interesa saber qué es lo que pasa con el destino de estos, qué pasa después cuando están en los vertederos, en los basureros, cuando no los reciclamos. Y es que la basura siempre ha sido un problema dentro de la sociedad desde hace mucho tiempo. Es directamente proporcional a la cantidad de población, o sea, entre más personas hay, más basura va a existir. Ahora, dentro del problema de la basura hay que observar la clasificación o tipo de basura que estamos tirando y el gasto que se nos está haciendo. Y hablemos específicamente de la basura producida por los desechos generados por empaques que utilizamos y no maximizamos su uso. Hace unos 50 años en nuestro país podíamos encontrar dos grandes grupos de empaques. Por ejemplo, el papel y o el cartón. El otro tipo de empaque era el vidrio. En cantidades menores comenzamos a observar tal vez el plástico como empaque. Se hablaba poco o nada de reciclaje, pero indirectamente el nicaragüense, con su ingenio, reutilizaba, por ejemplo, el papel, ese papel que traían las guías telefónicas, aquellos grandes libros donde salían los números de teléfono y las famosas páginas amarillas. Eran de un papel suave. El comerciante o el de la venta, el de la pulpería, hacía cartuchos o cucuruchos para empacar diversas cosas que ellos vendían. Con el incremento del uso del plástico al pasar los años, comenzó a verse bolsas de todos los tamaños, colores y formas, tales como las famosas bolsas de gabacha de plástico. Al haber un uso masificado del plástico, solo nos acostumbramos a usarlo y botarlo, contaminando fuentes de agua y llenando de basura por doquier. El problema del plástico es el daño que le está haciendo a la tierra. Por el tiempo que este tarda en degradarse, está asfixiando el planeta. Compramos cualquier empaque, lo compramos, lo usamos, lo botamos y hemos pagado, si nos fijamos, 2 veces por ese empaque, porque hemos pagado también al recolector de la basura para que lo bote. Pagamos para comprar el empaque y pagamos para que lo boten. Por lo menos 2 veces hemos pagado por ese desecho. Pero bien, también se comenzaron a sustituir los envases de vidrio por los famosos envases plásticos o PET que se le llaman, que también son difíciles de degradar. Ya no digamos las latas de aluminio de empaque, en gaseosa, en jugo, etc. Debemos aprender a reciclar. Hay que fijarnos en un triángulo con flecha seguida con un número dentro que significa el tipo de plástico y por ejemplo tenemos el número 1 que se refiere a botellas de agua, refresco y envases de alimentos plásticos que se pueden reciclar muy bien. Pero por ejemplo, si en ese triángulo nos aparece un número 3, este es un plástico o un material dañino que es difícil de destruir y es el conocido como PVC. Sí, el PVC, el que se usa en los tubos para el agua, entre otros usos. Caso especial en cuestión de empaque es el conocido como Poroplast o poliestireno expandido, que a pesar de que es muy útil para múltiples usos, el utilizado como empaque para comida es altamente dañino, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, porque ahí cuando se empacan alimentos calientes, al pasar esto el Poroplast libera un componente tóxico que puede migrar a la comida y por ende pues al ser humano. Y es que el Poroplast no se degrada, permanece por años en los vertederos, porque tiene un componente alto de derivados del petróleo. Genera gases de efecto invernadero que contribuyen en el daño al medio ambiente, impactando en el cambio climático. El Poroplast tiene dentro del triángulo de reciclaje el número 6. Son mejores empaques y menos dañinos, si utilizamos los empaques de cartón. Procuremos entonces usar menos el de Poroplast, sobre todo si es para uso de empaques para alimentos calientes.
La próxima vez que use un empaque, piense si lo necesite, si debe comprarlo, si lo va a tirar a la basura y pensar en el daño que se está haciendo al ambiente. Una alternativa para empaques, por ejemplo, son las bolsas biodegradables, que tardan menos tiempo en destruirse y hacen menos daño al planeta. Es mi participación por este día y esperamos que nuestros consejos siempre les sirvan de alguna u otra forma. Buenos días, Martín Maltés. Orientando al consumidor. Totalmente de acuerdo, Martín Maltés. Hay cosas que uno no se detiene a pensar porque la misma vorágine del consumo, que es súper rápida, nos envuelve y no reflexionamos. Estamos hablando de que a veces vamos a comprar cosas, vamos al parque, vamos al cine y esos envoltorios de lujo bonitos de cartón que una vez hasta pesar le da tirarlos, los estás pagando. Y como hemos dicho aquí, nosotros compramos ese producto y lo tiramos a la basura y todavía tenemos que pagar para que alguien lo recoja. Tenemos que reflexionar, tenemos que parar en eso o por lo menos ser un poco más selectivos a la hora de comprar para que esos gastos, ese desperdicio, no lo estemos pagando con nuestro dinero. Las empresas te pueden poner un envoltorio bonito con todos los dibujos y su logotipo, pero todo eso vos lo estás pagando. No creas que no está en el presupuesto. El aire acondicionado, la música, las condiciones para comprar son intangibles, no se ven, no se tocan, pero las pagamos como consumidores finales. Alfonso Duarte, ¿qué experiencia has tenido a nivel universitario y vos personalmente también consumiendo y comprando? Buenos días, don Omar, ¿cómo está? Buenos días al público que nos escucha sábado a sábado en Radio Sandino. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo único que uno compra con la absoluta certeza de que va a ir a la basura? No se trata de esto de una adivinanza. Realmente es una realidad económica cruda incluso. La basura es el único artículo que nosotros como consumidores compramos sabiendo con total certeza de que lo vamos a tener que botar. Desde el marketing nos han vendido la idea de la conveniencia, pero si lo miramos con la frialdad, estamos ante una inversión que tiene en realidad un retorno cero, o sea, no tenemos nada de regreso. Déjenme explicarles por qué su bolsa de basura, la bolsa de basura que llevamos de los establecimientos, cuando compramos algún producto, cuando compramos incluso y pagamos algún servicio, es técnicamente una estafa que uno mismo termina financiando. Como estudiante de marketing, uno aprende a analizar costos, pero consumidor rara vez nosotros leemos la letra pequeña del ticket. Entonces estamos pagando 2 veces por el mismo desperdicio. Pagamos el diseño de la caja brillante, por el poroplast, por el sellado, por el empaque. Y eso es parte del precio del producto. Es literalmente algo que va a durar menos de 1 minuto en nuestras manos. Entonces lo pagamos en impuestos o en tasas de recolección. Entre más volumen uno genere, más caro nos sale a todos gestionar esos desechos. Es un producto que te quita dinero al entrar a la casa y luego se lo vuelve a quitar o no lo vuelve a quitar al salir del establecimiento, al llegar a la casa, al botar todo el empaque bonito o el packaging, como dicen en marketing, cuando nos llega el producto. Pero hablar de esta ironía máxima del consumo actual es hablar de las famosas bolsas reutilizables. Díganme si no les ha pasado. Tenemos una colección de 20 bolsas en la casa, pero cuando vamos al supermercado, por supuesto no llevamos ninguna. ¿Qué hacemos? Compramos otra. Es el impuesto al olvido. El sistema realmente cuenta con que uno no va a ser precavido. El sistema ya está hecho para ofrecernos una bolsa pequeña, mediana o grande. Incluso los diseños tienen un color muy particular. La bolsa grande tiene un color tan llamativo que nos hace pensar en sostenibilidad, que aportamos a la erradicación de la huella de carbono y decimos, bueno, la vamos a comprar y la vamos a andar en el carro o la vamos a llevar en la caponera cuando vayamos al supermercado o es la que nos va a trasladar diferentes cosas en la casa, pero siempre la dejamos en el olvido. Entonces, pues se nos vende la solución al problema que uno mismo causó. Dejamos la bolsa en el maletero, en la cocina, guardada, estancada, con telarañas y terminamos acumulando soluciones ecológicas que por pura falta de hábito se convierten en más basura. Entonces en marketing hablamos de vida útil. Unos zapatos nos pueden vestir por 1 año, digamos, pero una manzana nutre unos solos minutos, pero el empaque tiene una obsolencia fulminante. Su única función es el traslado. Una vez que el producto está en la alacena, en la cocina, el empaque se muere. Estamos comprando material de logística a precio de producto final. Es una
ineficiencia que hemos normalizado tanto, ya ni siquiera nos duele en el bolsillo. Imagínese usted. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No solo es ser eco-friendly, sustentable, tener responsabilidad social, sino ser financieramente más inteligente, más listo. Así que la próxima vez que estemos frente al estante o que lleguemos al final de la caja, apliquemos esta lógica y preguntémonos conscientemente, ¿estoy pagando el valor real o estoy financiando un empaque y una bolsa que al final del día voy a tirar en menos de 10 minutos? Cuidar el bolsillo y el entorno es la misma estrategia. Menos volumen, mucho más valor. Así que la próxima vez que nos pregunten, ¿deseo una bolsa?, nosotros tenemos que analizar desde adentro para que no nos quedemos fuera del juego. Así que en la próxima, y si tienen algunas preguntas, si tienen un tema en particular, aquí vamos a estarle dando salida con usted, don Omar, para que estemos siempre conectados, para que nos mantengamos en sintonía, pero sobre todo para que nos responsabilicemos como ciudadanos y que formemos un entorno ecoamigable, con responsabilidad social, pero también cuidando nuestras finanzas. Orientando al consumidor. Hay que cuidar las finanzas y para eso estamos en Orientando al Consumidor. Vamos a cerrar el programa con la parte emocional, la parte psicológica. No crean que todo esto no tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las frustraciones que tenemos como seres humanos. El comercio se vale de todo eso. Elsania Espinosa, buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos desde la psicología orientando al consumidor. Soy tu psicóloga amiga María Elsania Espinosa, psicóloga clínica que les atiendo en Bolonia, 88450822. Este tema me hizo viajar por mi infancia y hacer una comparación con lo que yo pude ver en cuanto a los recipientes en que se guardaban los alimentos, en casi todo el uso de muchas cosas que se había olvidado, porque yo crecí en el campo y viví hasta mis 13 años, rodeada de mucha vegetación. Y la verdad, fui tomando agua en las tinajitas. Y luego, esos eran los recipientes, no había plástico. Y luego tomaba agua en las jícaras. E incluso en el patio de mi casa había árbol de jícaro. De ahí se hacían las cumbas. ¿Se acuerdan? Ese tema de las cumbas, las cumbitas, las jicaritas, los vasos de ese material del jícaro. Entonces la gente decía, ¿me puede regalar una cumba de agua? Luego mi papá tenía una molienda y entonces decía, ¿me puede vender una cumba de miel? Con esa expresión, un guacalito, habían los guacalitos que se hacían del jícaro. O sea que me puse a recordar cuántas cosas teníamos de uso en la casa donde no existía el plástico. Los platos eran platos de arcilla, sí, los que usan en el caballo bayo ahora. Todo eso era, las ollitas eran de barro, el comalito que se hacía en las tortillas era de barro. Y empecé a viajar por mi infancia con tantos beneficios que tuvimos en ese tiempo para la salud. El plástico era escaso, prácticamente no se conocía, no había nada de eso. Vos comprabas un refresco y te lo daban en una cumbita, en una jicarita, en un guacalito, o la gente llevaba sus recipientes, ¿verdad? Pero no había nada plástico, no recuerdo ahorita yo haber visto cosas de plástico. Entonces este tema me llevó ahora a hacer esa comparación de cuando voy al campo, a esos mismos lugares, y empiezo a ver que de manera de estatus, de cambio de nivel, todo eso la gente lo desbarató, lo botó. Incluso el campesino llevaba el agua en un calabacito. El calabacito también era de jícara. O llevaba uno que yo lo tengo como una reliquia y es de arcilla. Se llevaba ese recipiente de agua y luego cuando terminaban de trabajar lo sonaban, indicando que ya había terminado la jornada. Pero ahora les decía el cambio de nivel. Para la gente es un cambio de nivel haber botado todo eso, haber botado los garabateros donde se guardaban las cumbitas o las jicaritas para tomar agua, y entonces empezaron a sustituirlas por plástico.
Todos son vasos plásticos, platos plásticos, baldes para recipientes de agua, las famosas tinas, como se le dicen en el campo, los recipientes para la ropa, para guardar el pan. Recuerdo que mi mamá hacía pan y lo guardaban en cajas de madera. Y si no, otras cosas que eran para guardar que les llamaban higuillas, así les decían en el norte, las higuillas. ¿Y eso qué era? Era como una pana grande, pero igual esas eran, ya sea de jícaras eran también. Y yo, tanto vocabulario que pude recordar con este tema que yo quería compartirlo desde mi experiencia, porque siento que actualmente el consumidor paga su propia sentencia de la destrucción humana del ecosistema. Casualmente, porque con cada cosa plástica que estás usando es una basura, estamos comprando basura y luego pagamos porque nos lleven esa basura. Y es todo lo que se está usando que realmente nos está destruyendo. Las escobas, por ejemplo, era un palo al que le poníamos las mismas ramas de los árboles. Entonces, por eso les digo, este tema a mí me invitó a viajar. Los zapatos, fíjense, había el reciclaje. Terminabas una chinela, que en ese tiempo ya saben cuál fue la chinela que había, y no se botaba porque le daban un reuso a esa chinela. Algo hacía, pero también miraba que la gente podía transformar algo en otra cosa. Había bastante reciclaje, tal vez por la situación económica de la gente o también la gran consideración que había de no hacerle daño a las plantas, a los animales. Era la gente más considerada, más educada en el tema de la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, no mirabas las quebraditas llenas de desechos porque la gente cuidaba eso, no ensuciar. Creo que necesitamos realmente grandes campañas de sensibilización para que podamos modificar esos malos hábitos que nos dejaron con estos comportamientos que no nos van a ayudar en nada. Entonces yo estaba leyendo y quedé sorprendida porque decía, voy a leer un poquito qué tanto nos ha afectado el plástico. Imagínense que los daños que hace quemar la basura, ese montón de gases tóxicos, lo que desprende, las dioxinas, los furanos, provocando alergias en la piel, en los ojos, dolores de cabeza. Y después me puse a leer un poco sobre si podía causar un daño neurológico, y en efecto sí se puede. Una persona que está muy expuesta a estar quemando plástico puede causar un daño neurológico que después lo vamos a ver reflejado en las pérdidas de memoria, en el Alzheimer, lo vamos a ver reflejado en el Parkinson. Hasta ahí llegan, imagínense hasta dónde las enfermedades respiratorias, las enfermedades pulmonares, los riesgos que hay de cáncer de pulmón. Total que estamos fregados con el consumo de tantas cosas embotelladas en plástico. Todo lo que antes era diferente, y ahorita que estoy viendo me veo rodeada de plástico por algunos lados, que voy a empezar a ver qué hago a reciclar. Yo tiendo a reciclar. Lástima que no me están viendo ahorita. Ustedes saben las cremas, cómo vienen esos tarros grandes, las cremas de la piel, que a propósito también nos enferman, porque cuánto tiempo pasan en esos envases de plástico. Entonces después yo hago un trabajo manual y es forrar, es corto, las lijo bien y después las voy forrando bonito para que sirvan para guardar algo, floreritos o algo. Puede ser para poner tus cepillos dentales. Entonces yo creo que el tema que nos queda es educar a los niños para que ellos puedan reciclar el plástico y no lo volemos tan rápido a la basura. Cuando yo voy a botar algo plástico, sinceramente me da mucho pesar, porque pienso para dónde va esto, qué es lo que va a pasar con él. Recuerden que nosotros todavía no tenemos en las casas las costumbres de ordenar ese reciclaje, de decir el papel va acá, la basura va acá, el plástico va acá. Todavía nosotros lo hacemos los que tenemos esa conciencia, ¿verdad? Pero hay personas que tiran todo en un saco y ahí se va todo. Las comidas, yo creo que tenemos que empezar por las casas. Este es un trabajo que lo tenemos que hacer, campañas de sensibilizar. Por ejemplo, yo acostumbro cuando salgo
que me llevo, cuando voy a un lugar, me llevo una panita de vidrio para evitar que me empaquen algo que quiero traer en plástico. Pero eso yo lo he adoptado porque yo pienso que esas recipientes donde van a empacarte la comida pueden estar jugadas por un ratón, digo yo, ¿verdad? No sé dónde estaban, de dónde las traen. Entonces por ahí. Pero realmente es una buena costumbre que nosotros mismos andemos algo para que nos puedan empacar el alimento. Hacemos este llamado para todos para que estemos claros que a través de la inhalación, la ingestión, la absorción cutánea, la translocación placentaria es donde nos afectan las micropartículas del plástico. Que estemos claros de eso y que cuidemos nuestra salud. Gracias a ustedes porque pude hacer este recorrido de tantas cosas que había olvidado cuando en mi casa no había plástico. Estábamos creciendo sanos. Y después ahora esto se volvió la moda, el nivel, ¿qué nivel? Que ahora ya no tenés cosas de las jicaritas, de los guacalitos, ya no están la vajilla que teníamos con tanto orgullo de la cerámica. Se perdió todo eso, quedamos usando el plástico. No me gusta vasos plásticos, ni en comer en platos plásticos, ni vasos plásticos. Me encanta usar el vidrio, entonces eso es lo que estamos recomendando. El vidrio, en vez de andar el agua en botellas plásticas, pues poderlo andar en vidrio o andar el acero inoxidable y evitar andar esas botellas de agua. Gracias. Orientando al consumidor. Les dije que íbamos con la parte emocional del programa y es cierto, cuando nosotros crecimos era una generación, a los que están creciendo ahora tendrán que recordar todos estos tiempos, pero yo creo que las generaciones que estamos en este momento hemos logrado pasar varias cosas, lo que pasamos de la tecnología mecánica a la tecnología digital, a tener el sistema análogo, a tener ese sistema ahora inalámbrico. Eso es impresionante, todo eso ha ayudado, pero como les decía, el progreso va a tener sus costos y nosotros como seres humanos tenemos que ir coordinando, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora se habla de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ustedes saben que consume miles y miles y miles de litros de agua para mantener todos esos generadores enormes que hacen funcionar cualquier actividad que usted le pregunte a la inteligencia artificial o la utilice para algún diseño. Entonces todo avance va a tener un impacto en el medio ambiente, en la tierra, en la naturaleza. Gracias por todos esos testimonios, por todas esas cosas tan interesantes que nos dejaron saber hoy nuestros colaboradores. Gracias como siempre, cualquiera de ustedes está invitado a participar en Orientando al Consumidor. Gracias a Alfonso Duarte, Alonso Luna, Angélica Vasconcelos, Elsan Espinosa, Glauco Robelo, Magda Lanusa, Martín Maltés por haber participado en este bonito programa de hoy y es seguro, ustedes cuéntenme si aprendieron algo nuevo o no, o van a reflexionar o están reflexionando sobre este tema que les planteamos. Ya no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Si quieren me pueden enviar mensajes ahora que salgo al 8862-4665. 8862-4665 es número permanente de Orientando al Consumidor. Sugiera temas al 8862-4665. Pórtese bien. El Centro Nicaragüense para la Defensa y Promoción de los Consumidores y Usuarios presentó Orientando al Consumidor. Orientaciones sobre cualquier problema o abuso en sus compras de bienes y servicios. Programa bajo la conducción de Omar García. Orientando al Consumidor. Escúchalo todos los sábados a las 8 de la mañana por los 107.5 FM y 740 AM de Radio Sandino.